Hola, hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, John Misterio en un episodio más de La Hora de la Papa Macabra. Así es, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar de ovnis, fantasmas, personajes increíbles de la historia de la humanidad, que quizá has escuchado sus nombres, pero no conoces más de ellos. Es decir, desconoces su historia, no sabes por qué realmente son famosos. Y es importante, obviamente, conocer todo esto para tener un poquito más de cultura general. Y obviamente destacar, sobresalir en las conversaciones que tengamos con los amigos. Así que bueno, siempre es bueno, siempre sirve tener información de todo tipo. Bueno, sean todos bienvenidos, queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Y vamos a iniciar este programa de la hora de la papa con uno de mis temas favoritos, que son los ovnis, objetos voladores no identificados. Miren, algunas autoridades ya creen que los ovnis son extraterrestres, que han aterrizado en el planeta y que entre nosotros hay alienígenas. Esto pues ya se viene comentando desde los años 90, principios de los 90, finales de los 80, cuando obviamente en Estados Unidos el fenómeno ovni comenzó obviamente a tener su boom, ya que durante la investigación de los no identificados, pues hubo un lapso donde pues la gente como que perdió el interés a nivel mundial, que fue en los años 60. Y sobre todo en los años 80 fue cuando todo se fue como enfriando, como que la gente dejó de interesarse en el fenómeno ovni extraterrestre. Así que bueno, es en los 90 cuando el fenómeno ovni recobra importancia, relevancia a nivel mundial. En nuestro país pues fue evidentemente el día 4 de julio de 1991 con el eclipse solar, cuando miles de personas comenzaron a reportar que en el cielo se había visto la presencia de un objeto volador no identificado, que después algunas personas, algunos detractores de este fenómeno dijeron que había sido Venus en realidad, pero bueno, evidentemente creo que sea verdad o mentira, es decir, si fue o no una nave de origen extraterrestre, lo único cierto es que a partir de los 90 el fenómeno ovni comenzó a tener nuevamente relevancia. Ok, regresando al tema. Después de 15 años de estudio, el experto espacial Timothy Green Beckley afirma que tripulantes de naves extraterrestres han hecho contacto con seres humanos. Pero, ¿qué es un ovni? Aunque el término se ha hecho prácticamente sinónimo de platillo volador, realmente significa objeto volador no identificado. En su acepción más amplia, ovni se refiere a cualquier objeto o fenómeno óptico, generalmente aéreo, cuyo observador no puede explicar de inmediato. Una definición más rigurosa sería esta: un avistamiento aéreo o sobre la superficie terrestre, o un registro de radar o una combinación de ambos, que resulta inexplicable en términos convencionales tras haber sido analizado por personal científico capacitado. La mayoría de los casos de ovnis pueden explicarse, son vehículos aéreos, globos, estrellas que parpadean, aves, meteoros u otros objetos astronómicos. Muchos son simplemente fraudes bien montados y otros francas alucinaciones. Pero hay una interminable serie de reportes de avistamientos que no caen en ninguna de esas categorías, que desafían todos los parámetros científicos y que, según muchos estudiosos del caso, no solo son objetos voladores no identificados, sino naves de origen extraterrestre o fenómenos directamente ligados a presencias extraterrestres en nuestro planeta. Quizá el primer uso de la frase platillo volador se debe a John Martin, un granjero de Texas, en Estados Unidos, quien el 24 de enero de 1878 avistó un objeto oscuro con forma de disco que se desplazaba a gran velocidad en el cielo. Usó la palabra platillo para describirlo.
Esto en 1878, muchos años antes de que oficialmente se hablara de los objetos voladores no identificados. Tú sabes que la ufología mundial comenzó en junio de 1947, pero pues evidentemente desde antes, pero mucho antes, ya algunas personas en todo el mundo habían reportado la presencia de extraños objetos voladores en el cielo. Inclusive se dice que antes de, de la época, en la época prehistórica, los cavernícolas ya veían este tipo de objetos en el cielo y que lo plasmaron en las pinturas rupestres, estas pinturas que se encuentran dentro de cuevas. Bueno, pues desde esa época ya había estos avistamientos en el cielo. Desde los más remotos tiempos, desde antes y durante la época bíblica y a través de los siglos posteriores, se han registrado innumerables avistamientos de ovnis, pero ya en este siglo se considera que la época moderna de los ovnis se inicia en junio de 1947, como les había comentado, cuando el piloto civil de vuelo, Kenneth Arnold, vio una serie de objetos con forma de luna creciente desplazándose sobre las cimas montañosas cerca del Monte Rainier en el estado de Washington, Estados Unidos. Al término de su vuelo, Arnold se refirió a los 9 objetos voladores avistados como discos, cuyo movimiento era como el de un platillo rebotando sobre la superficie del agua. A partir de entonces, la mayoría de los ovnis avistados son descritos como platillos voladores. Así es. Entonces, pues ya, como ustedes se pueden dar cuenta, queridos amigos, hablar de los ovnis hoy en día, hoy en pleno siglo XXI, no es algo nuevo. Es algo, mejor dicho, bastante antiguo, bastante añejo, tan viejo como el hombre mismo, tan viejo como, pues evidentemente, el hombre. Se desconoce cuándo el hombre apareció por primera vez en la Tierra, pero pues obviamente desde que aparece el hombre en la Tierra, desde que es un cavernícola, pues ya había avistamientos de este tipo, ¿no? Y como te decía hace un instante, las pinturas rupestres dejan prueba de esto. Bueno, entonces, muy interesante todo esto de los ovnis. Aquí hay algunos datos interesantes. Se habla del gran apagón de Nueva York de 1977. Ustedes son muy jóvenes para recordar esto, pero bueno, en 1977 en Estados Unidos ocurrió un hecho inexplicable que fue el gran apagón. 10 minutos antes del histórico apagón, extraños ovnis fueron avistados cerca del World Trade Center y minutos después, la ciudad quedó hundida en la oscuridad. Esto, obviamente, me acuerdo que esta historia o esta información la presenta JJ Benítez en su libro Los Visitantes. Un libro muy recomendable. Un libro que no puede faltar en la biblioteca de cualquier amante del misterio y más del fenómeno ovni. Ahí se habla del gran apagón que duró varias horas y que pues los estadounidenses creyeron que quizá era el preámbulo de un ataque, de alguna guerra, de algún atentado que iban a recibir, y no ocurrió absolutamente nada. Y fue inexplicable que vieron esos objetos en el cielo, extraños, objetos voladores no identificados, y poquito después se dio este gran apagón. Bueno, otro dato interesante sobre el fenómeno ovni: en 1965, el gobierno de Argentina, que les mandamos un fuerte abrazo, emitió el primer comunicado oficial que documentó el avistamiento de un ovni. Según el informe, marinos argentinos, chilenos e ingleses, destacados en las bases navales de la isla Decepción en la Antártida, vieron un objeto volador rojo, verde y amarillo que se desplazaba en zigzag, sin sonido alguno, y que quedó suspendido durante 20 minutos a una altura de 4.500 metros. El documento oficial señaló: el suceso fue atestiguado por científicos de las 3 bases navales
y los hechos reportados por todos concuerdan completamente. Así que bueno, este es un reporte oficial de Argentina con relación a los ovnis en 1965. En México, pues hubo un caso muy interesante que fue informado por la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, de unos objetos voladores que habían sobrevolado Campeche y pues permitieron que el periodista Jaime Maussan informara sobre este hecho, sobre esos extraños objetos voladores no identificados. Y lamentablemente este caso, que ustedes seguramente recordarán porque apareció en el noticiero de Joaquín López Dóriga, se habló de los ovnis, estuvieron ahí los pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana que los habían visto, y lamentablemente los científicos de la UNAM dijeron que habían sido centellas. Se ridiculizó esta noticia y se tachó de farsante y de charlatana a Maussan por este incidente que pues me pareció bastante interesante, un hecho sumamente interesante, y que realmente no se demostró que se trataran de centellas ni tampoco de pozos petroleros. En fin, se desprestigió y lamentablemente este tipo de hechos que son manipulados, que son atacados sin fundamento, pues provocan la ridiculización de este fenómeno, y entonces esto provoca que personas de una alta credibilidad pues prefieran ya mejor omitir o guardar silencio ante situaciones de este tipo, ¿no? Entonces, en México también hemos tenido algunos reportes oficiales sobre los objetos voladores no identificados, pero bueno, pues a veces los medios de comunicación o la gente en sí pues los toma como en broma, como algo amarillista, y pues en este tipo, o mejor dicho, cuando se dan este tipo de situaciones, pues los principales testigos prefieren guardar silencio y no caer en el ataque de algunas personas. Bueno, vamos a escuchar la primera historia de la tarde, un relato de fantasmas muy interesante. Para llamar a un espíritu. Llamar al espíritu de una persona difunta es una práctica mágica tradicional. La mejor y más completa descripción moderna de cómo hacerlo proviene de Eliphas Levi, mago y ocultista francés del siglo XIX. En 1854, cuando Levi se encontraba en Londres, intentó llamar al espíritu del ancestral mago Apollonius de Tyana. Levi se preparó ayunando durante 21 días. Numerológicamente, esto es importante, pues el 7 y el 3 son números muy poderosos en la magia, y 7 veces 3 es 21. Levi estaba solo cuando se efectuó la ceremonia, por lo tanto, solo se tiene su palabra de lo que sucedió. La habitación ceremonial tenía 4 espejos cóncavos y un altar cubierto con piel de borrego blanca. Había 2 escalfadores, uno sobre el altar y otro sobre un tripié. Levi vestía una bata blanca. El color blanco era para indicar que Levi estaba practicando magia blanca opuesta a la negra. El mago llevaba en la cabeza una corona de hojas de verbena para protegerlo de los demonios que pudieran ser llamados accidentalmente. En una mano el mago sostenía una espada y en la otra una copia del ritual. Levi prendió fuego en los escalfadores y comenzó un largo conjuro. Al unísono los demonios cantan loas a Dios, pierden su malignidad y furia. Cerbero abre su triple mandíbula y con fuego canta las loas de Dios con 3 lenguas de su relámpago. El alma revisa las tumbas, las lámparas mágicas se encienden. Al subir de nivel el canto, Levi sintió que la tierra se movía y creyó ver la figura de un hombre parado ante el altar, pero la figura se desvaneció. El mago repitió los conjuros y esta vez pareció que algo se movía en la profundidad de los espejos. Levi cerró los ojos y pidió 3 veces al fantasma que apareciera.
Cuando miré de nuevo hacia adelante, un hombre estaba parado frente a mí, envuelto de pies a cabeza en una especie de sudario que parecía más gris que blanco. Era delgado, melancólico y sin barba. De pronto Levi sintió un frío anormal y mucho miedo. Trató de darle órdenes al espíritu, pero no podía hablar con propiedad. Algo tocó el brazo con que sostenía la espada, el cual se entumeció hasta el codo. Fue asaltado por una intensa debilidad y se desmayó. Durante varios días después de la ceremonia, el brazo de Levi estuvo adolorido. Las preguntas que intentaba hacer al fantasma nunca fueron formuladas, aunque Levi creía que le fueron contestadas en su mente. Las respuestas fueron muerte y muertos. El mago no reveló las preguntas. Cuando llegó el momento de explicar lo que sucedió, Levi fue poco explícito e incluso contradictorio. No creía que en realidad había visto el fantasma de Apolonius, sino que más bien el intenso esfuerzo de la ceremonia había provocado una alteración de la imaginación. Sin embargo, no quiso decir que había experimentado una alucinación. No explico las leyes físicas por las que vi y toqué. Solo afirmo que vi y toqué, que vi con claridad aparte de soñar. Y esto es suficiente para establecer la eficacia real de las ceremonias mágicas. A los que se propongan dedicarse a experimentar similares, les recomiendo la mayor precaución. El resultado es extenuante y con frecuencia tan impactante como para causar enfermedad. Bien, queridos amigos, estamos de regreso en La Papa Paranormal. Vamos a hablar un poquito de cultura general. Ya sé que la palabra cultura podría espantar a algunos, pero créanme que vale la pena conocer un poquito más de algunos personajes históricos, personajes que son famosos a nivel mundial. Hoy vamos a hablar de Vincent Willem van Gogh. Seguramente ustedes han escuchado este apellido. Hay un grupo de pop, o había un grupo de pop que se llamaba precisamente así, como La Oreja de Van Gogh. ¿Por qué? Y sobre todo, ¿quién era Vincent Willem van Gogh? ¿Por qué se hizo tan famoso este pintor? Bueno, obviamente por la calidad de sus obras, pero pues esta persona tuvo una vida bastante turbia, bastante atormentada. En toda la historia humana, pocos artistas han sido tan geniales y a la vez tan atormentados como Vincent Willem van Gogh. Con Rembrandt van Gogh es el más grande y revolucionario de todos los pintores holandeses. Pero mientras que Rembrandt en vida disfrutó del reconocimiento de toda Europa y de fama y fortuna, Van Gogh vivió al margen de la sociedad, llevando una existencia aplegada de penurias y problemas que, aunados al hecho de que probablemente padecía de manía depresiva y de epilepsia, lo llevaron a quitarse la vida el 28 de julio de 1890. Lamentable. Van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 en Groot-Zundert. Siempre fue de carácter difícil y lo desesperaba la soledad. Inconstante, tuvo los más diversos trabajos: comerciante de arte, profesor de idiomas, vendedor de libros y predicador como su padre. En 1880 andaba de misionero evangelista en Bélgica y, llevando sus creencias al pie de la letra, regaló a los pobres todas sus pertenencias. Cuando sus superiores lo retiraron de la actividad misionera, escandalizados por su conducta, Van Gogh se dedicó a lo que realmente era el amor de su vida, la pintura. Fue en gran medida autodidacta, aunque estudió esporádicamente con algunos de sus contemporáneos y conoció a muchos de los grandes pintores de su entorno y de su tiempo. Van Gogh se entregó en cuerpo y alma a su arte,
queriendo con su pintura llevar consuelo a sus semejantes, pero resultó insólito que en vida casi jamás exhibió sus cuadros, y que ni público ni críticos le entendieron. En toda su vida solo se publicó un artículo sobre él. Su carrera artística fue relativamente corta, pues realizó la mayor parte de su obra entre 1880 y 1890. Produjo cerca de 700 dibujos y 800 pinturas al óleo, pero en toda su vida solo pudo vender un cuadro. ¡Wow! ¡Qué increíble! El hecho de que un día se cortó parte de una oreja, unos dicen que lo hizo porque tuvo un pleito con un amigo, el también pintor Gauguin, otros que fue para obsequiársela a una dama de la vida galante. Es solo un indicador de las cimas depresivas por las que navegó esta alma atormentada. Después de años de sentirse injustamente un pintor fracasado, de buscar un amor que nunca halló y de vivir avergonzado porque lo mantenía con grandes sacrificios su hermano menor Theo, el genio holandés se dio un tiro en el pecho, en el pueblecito francés de Auvers-Saus. Hoy sus pinturas son de las más cotizadas del mundo entero. Y por supuesto que sí, todo el mundo ha escuchado hablar de Vincent Van Gogh. Y pues sí, fue una verdadera tragedia que en vida no pudiera disfrutar ni la fama, ni el dinero, ni la tranquilidad y el reconocimiento que pues muchos años después obtuvo con sus pinturas. Hoy en día pues todo el mundo ubica a la perfección a Vincent Van Gogh. Sus cuadros son pues de los más cotizados. Y qué triste que él no pudiera disfrutar un poco de la fama o del dinero que hoy en día pues muchas personas están haciendo a sus costillas, ¿no? Hay mucha gente que está vendiendo reproducciones de sus cuadros y que todo el mundo lo ubica, y que a él lamentablemente en vida no le dieron este merecido reconocimiento. Lamentablemente así pasa con algunos genios. Ok, vamos a hacer una pausa para escuchar otra historia cortita de fantasmas y regresamos con ustedes en la hora de la papa paranormal. Las aguas de ríos corren por ranchos y poblados llevando consigo historias que por la misma trayectoria tienden a perderse en la geografía sin saber con precisión dónde fue que nacieron. Este es el caso de los sucesos ocurridos en el municipio de Guerrero, que a juicio de muchos, en realidad ocurrió en el rancho Las Gemelas, ahí en el poblado de Anáhuac, Nuevo León. Habían corrido tiempos de bonanza. Un joven matrimonio tuvo a 2 hermosos niños que crecieron tan rápido como se pasó la buenaventura de su hogar, ya que su padre, cuando ellos tenían 6 y 4 años, los abandonó para irse en brazos de un nuevo amor. La madre, como era de esperarse, comenzó a desquitar su frustración en aquellos pequeños inocentes que un día fallecieron a punta de golpes. Aquella mujer siguió su vida solitaria y atormentada, hasta que un día no se le vio más, aunque en el cielo no tuvo las puertas abiertas, siendo condenada a vagar por las ahora áridas tierras buscando a sus hijos para que la perdonaran, pues es esta la única forma en que se dice alcanzará el descanso eterno. La propiedad cambió de dueño muchas veces, pero en ninguna se pudo ver que las cosechas se dieran con la abundancia de antes. A pesar de todo, como era un lugar muy bello, continuó atrayendo visitantes de muchos lugares, quienes aseguraban escuchar por las noches las risas de unos niños, y tras ellos el gemido de una mujer sufriendo. La historia era bien conocida por todos, sin embargo, los años la fueron enterrando, y un buen día la casa y todos los corrales fueron derrumbados. 2 años después, un nuevo dueño levantó una casa verdaderamente hermosa, a donde llevó a vivir a su familia.
Era una pareja que tenía una niña que veía el mundo con demasiada curiosidad e inocencia. La pequeña gustaba de caminar por los linderos del rancho, que era rodeado por un amplio camino. Ahí conoció de vista a dos niños que jugueteaban con las hojas de los árboles, pero por más que buscó hablarles, estos no le hicieron caso. Desconcertada con lo sucedido, volvió a casa algo desganada. Se dice que a partir de aquel día comenzó a mostrarse desmejorada, asegurando que por las noches se le aparecía una mujer que preguntaba por sus hijos, y ella, sin comprender, no respondía que los había visto en el camino. Al siguiente día sus padres la llevaron a pescar al río, lugar donde nuevamente se topó con la mujer de mirada triste, quien nuevamente le preguntó: ¿Has visto a mis hijos? La niña le sonrió, comprendiendo que se trataba de los niños del camino. Los vi en el camino persiguiendo las hojas. No sabes cuánto te lo agradezco, aseguró la mujer mientras se desvanecía. La jovencita no tenía idea de lo que estaba pasando, así que decidió contárselo a sus padres, quienes de inmediato decidieron marcharse del lugar. Algunos meses después el rancho fue vendido, pero nadie quiso volver a ocuparlo. Mas esto no había sido excusa para que la mujer no saliera a los caminos preguntando si alguien había visto a sus hijos. Y bien, queridos amigos, así llegamos al final de este programa, La Hora de la Papa Paranormal. Espero que te haya gustado. Muy buen provecho a aquellas personas que están comiendo en estos momentos, o bien que quizá están cocinando o están preparando alguna cosa, no sé, o están reparando algo. Ojalá que les quede muy bien. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos a ratito en el programa en vivo. Hasta luego.